Hola, les habla Mystic y el mensaje para hoy es para la divina femenina. Vamos a hablar un poco acerca de tu estado general y también vamos a mirar qué estará pensando tu divino masculino. Bueno, y al final, para aquellos que quieren, tengo un mensajito chiquito para ustedes, las chicas, bueno, que me escuchan. Y vamos a comenzar entonces repartiendo las cartas. Recuerden, son 4 opciones para los que no han, o las que no han, sorry, las que no han venido antes al canal. Abajo están siempre todos los tiempos en la cajita de descripción. Ok, aquellos que no conocen el canal, también les invito a que vayan a Tarot. Sí, hay otras tiradas de tarot y también de amor y de otra clase de cosas diferentes al amor, ¿cierto? No solo todo es acerca del divino masculino. Tenemos una vida afuera de esto también, ¿cierto? Es un complemento, no lo es todo. Ahora puedes checar también si estás pasando por un momento de complicación o de dificultad. Puedes checar los mensajes de tus guías y también los mensajitos en los shorts, meditaciones de 1 minuto, para aquellos que están de pronto pasando por un momento difícil y necesitan un consejito, ¿ok? Entonces, no siendo más, vamos a comenzar con las 4 opciones. Les muestro la carta y por favor escogen, ¿ok? Para el número 1, para la número 2, para la número 3 y para la número 4. Vamos a comenzar un momento, por favor, un momento. Aprovecha este momento para concentrarte y escoger tu opción. Recuerda, pon tus manos en tu corazón. Siente hacia dónde fluye la energía y escoge tu opción. No lo hagas al impulso, ¿ok? Finalmente eso no funciona. Y si no conectas con absolutamente nada, simplemente déjalo, suéltalo al universo y espera que otro mensaje de las series de la Divina Femenina vienen. Entonces, dale un like, dale un suscribirte o comentario para que YouTube te vuelva a mostrar mis videos. De lo contrario, no lo vuelve a hacer. Recuerda cómo funciona YouTube. Incluso aunque seas suscriptor, si no tienes interacción con el canal, prácticamente no vas a volver a ver ningún canal con el que no interactúas. Ahora, bueno, vamos a comenzar. Concéntrate, por favor, y escoge tu opción. Fluye, ¿cierto? Siente cómo fluye la energía dentro de ti. Mira, si de derecha a izquierda o si de izquierda a derecha. Estos son unos mensajitos generales para ustedes también, ¿cierto? No solo quiero centrarme en el divino masculino, aunque pudiera, pero no quiero que se me pongan tristes tanto cuando uno se enfoca demasiado, sobre todo si las cosas no están yendo bien. No quiero que te me vengas abajo, ¿ok? Entonces, la energía tuya. Listo, ok, vamos a ver cómo ahorita miramos un momentico en el amor para ti. También vamos a mirar en el amor un momentito para ti. Y también un consejito para sanar, ¿vale? Caramba. Ok. Ok. Ya saben de todas maneras que
no tienen que esperar a que haga esto, simplemente van directo a su opción. Las que tienen afán, van a su opción directo. Para eso siempre pongo los tiempos ahí para aquellos que no tienen paciencia como yo. Yo no tengo paciencia, normalmente siempre veo las opciones cuando miro interactivos. Así que si se aburren de esperar, obviamente los entiendo. Bueno, entonces ya saben, van directito a su opción. No tienen que esperar. Esta vez me demoré un poquito más porque son más cartas. Listo. Y un mensajito de tu hermoso, bello, amado, divino masculino. ¿En qué anda este hombre? Me imagino que les interesa, ¿cierto? No. A ver, entonces acá le ponemos uno de este chico. Acá del chico para el 2, el chico para el 3, el chico para 4. Listo. O sea, un momento, un poquito más a la general. Vamos a clarificar un poco tu general. Okay. Clarificar un poco la general, please. Wow, estamos espirituales. Okay. Aquí hay dos muy espirituales y dos que están más en la tierra. Bueno. Listo, ahora sí, vamos a comenzar con la opción número 1. Y la opción número 1 habla acerca de los primeros pasos. Bueno. Y habla acerca, en tu parte general te sale que estás enfocado en, dice, yo estoy enfocado en mi visión y persigo mi trabajo diario, o sea, aquello lo que sea que tú estés en este momento, parece que hay algún proyecto o alguna cosa que estás en este momento, tienes al pendiente y como que es número 1 en tu cabeza, incluso más que tu divino masculino, me parece a mí que en este momento tú tienes tu propio proyecto y tienes alguna cosa que te tiene ocupada, ¿cierto? Que estás pensando en que todos los días le estás, no sé, gastando tu tiempo a esto, ¿cierto? Y que estás tal vez comenzando algún proyecto, porque habla acerca de los primeros pasos, pero dice que es algo que tú estás haciendo últimamente con mucha pasión, sale que estás enfocada en eso. Y estás muy enfocada en eso. Te habla acerca de la salud física y de tu imagen corporal. También te dice, no sé si tal vez estás de pronto, algunos de ustedes comenzaron a ir al gimnasio, de pronto tal vez a comenzar a hacer ejercicio, a ejercitarte, a salir de pronto de casa, a ponerte bonita, a estar como más pendiente de tu figura, quizás comer mejor, tener una mejor dieta, estás, tal vez se quieres ver más linda, no sé, pero ahí sale que dice que tú ves a tu cuerpo como tu mejor amigo. O sea, ahí también te habla acerca de que probablemente también recuerda de todas maneras que si alguna vez te llegas a sentir un poco frustrada porque no estás de pronto consiguiendo digamos, sí, bajar de peso, por ejemplo, rápido o de pronto conseguir ese cuerpo torneado que quieres o simplemente bajar de peso o lo que sea, no te desanimes, ¿cierto? Porque es un trabajo, lo que dice, es un trabajo diario y es algo que normalmente no se consigue de la noche a la mañana, entonces eso no se consigue en un día, entonces tienes que tener paciencia contigo mismo, tienes que tener sí, o sea, no te me vayas a estresar, ¿cierto? Porque no consigues los resultados tan rápido, ¿cierto? Más rápido de lo que tú quisieras. Ahí también puede ser otra posibilidad de que hayas comenzado un proyecto en cualquier otra cosa, pero de pronto que tú no estás viendo
que eso está progresando demasiado rápido, ¿cierto? Que pronto a los ojos tuyos, de pronto en la parte física, en el mundo físico, quizás puede que hayas comenzado un proyecto y de pronto a nivel material no has visto como un fruto, ¿cierto? A nivel material como que no ves que sea materializado, digamos, ese resultado, no está dando los, digamos, los frutos que tú quisieras tan rápido, ¿cierto? Ahí te siento que no te, que recuerda que tienes todos los días que hacerlo, ¿no? Que es un proceso diario, ¿sí? Y que no, que te lo tomes con calma, que te enfoques día a día en tu labor, ¿cierto? Que todos los días tienes algo que hacer, ¿cierto? Y vive el día a día, ¿sí? Es lo que te están diciendo, vive el día a día, ¿no? Es poco a poco, paso a pasito, ¿ok? Y en la parte emocional te hablan acerca de la atracción, ¿cierto? Aquí te habla la parte de la carta del romance. Dice que tú estás atrayendo tu pareja ideal a medida que te encuentras, o sea, ¿te acuerdas lo que te decía? De permanecer en el momento, tanto en la parte, digamos, del proyecto que sea que estés haciendo en otra área, ¿cierto? Tanto sea como que es que estás más poniéndote más linda para lucir más linda para tu amado masculino, si eso es una de esas cosas que estás haciendo, independiente si es otro proyecto, también te están recordando de nuevo la carta que recuerdes permanecer en el momento, ¿cierto? Que no te pongas a mirar esos digamos, metas a largo plazo porque te desanimas. Y si ves de pronto, uy, es que esto va a tardar muchísimo tiempo. Sí, pero ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Te están diciendo que no, que te concentres en el momento presente, ¿sí? En el momento, en el día, en el hoy, en el ejercicio que estás haciendo en el momento, en la tarea que estás haciendo en el momento, ¿sí? No te desanimes. Bueno, aquí también te habla acerca de que no te compares a ti misma con otras personas, otra cosa, ¿sí? En el caso de que, por ejemplo, ay, pero es que mira, es que Juanita, es que Lina, es que Diana, es que no sé qué, ay, en el gimnasio, ellas sí, mira, es que ellas llevan no sé cuántos meses y ya bajaron de peso y yo todavía sigo gordísima, ¿sí, no? O bueno, o te comparas constantemente con otras personas acerca de tu trabajo, ¿no? Pero es que yo hice esto y lo otro, y esta persona se ganó un montón de dinero y yo no he ganado casi, o bueno, lo que sea, el punto es que tú te comparas con los otros y los otros siempre son mejores que tú, ¿no? O están haciendo más plata que tú, o ya tienen a su divino con ellas, o están más flacas que tú, mejor dicho, o tienen, o el proyecto que sea que comience les ha ido mejor que tú, entonces tú te la pasas a toda hora comparándote y te están diciendo que no, ¿cierto? De una manera, y esta es la parte del oráculo de sanación que te está diciendo, tal vez eso es un problema o independiente de cualquier cosa, es decir, que no te compares, ¿sí? No te compares con nadie, ¿cierto? Dice que este es un camino que mantengas recuerda que tú tienes tu propio camino de vida, ¿sí? Tus propias metas y tu propia vida y lo que a ti te satisface y no le satisface a otros, ¿cierto? Entonces no mires, permanece en tu camino, ¿cierto? El camino de los otros es el camino de los demás. Las metas de ellas son las metas de ellas, ¿cierto? Digamos, si tú no tienes un cuerpo como el de tu amiga, o sea, que tu amiga ya generalmente es delgada, lo único que tiene que hacer es tonificar, y si tú eres un poquito más gordita, obviamente tú puedes comparar con ella porque tu contextura es distinta, porque tu peso es distinto. Entonces tú tienes otras metas y quizás tal vez si tienes algún persona, digamos en el caso de que estés bajando peso, la persona, tu entrenador personal te puede decir exactamente qué cosas según tu cuerpo puedes hacer, ¿cierto? Para tener muchísimo más precisión acerca de cómo bajar
y qué cambiar dentro de tu cuerpo, porque tu cuerpo no es el cuerpo de tu amiga, tu cuerpo no es el cuerpo de tu prima, tu cuerpo es tu cuerpo, ¿ok? Entonces no te compares, ¿sí? Y así con tu trabajo, con lo que sea, con tus proyectos, ¿cierto? Porque tú tienes tus propias cualidades buenas, tú sabes cantar, la otra sabe tocar guitarra mejor, ya, yo qué sé, pero ella no es tú ni tú eres ella. ¿Mm? Entonces uno se la pasa comparándose todo el tiempo, pero eso lo que hacen es desempoderarlo todo el tiempo, entonces no lo hagas. Por la razón que sea que te estés comparando, no lo hagas. Y aquí también, mira, y es que, mira las palabras de tu amado masculino que hay en su cabeza. Y no me digas que gracias a que esta persona, cierto, que esta persona te observa, quizás de alguna manera te hace sentir, no es que de pronto él de pronto lo haga a propósito, sino que tal vez tú quieres parecer a esa persona de cierta manera y de pronto te sientes un poco intimidada por esta persona porque esta persona te dice aquí, puedes sentirme que te estoy observando, ¿sí? Entonces puede ser que de pronto no es que esta persona lo haga, sino que a veces tú de alguna manera piensas que esa persona está observando las partes de ti, justo las partes de ti que no te agradan, justo las partes de ti que te hacen sentir insegura, ¿cierto? Y de pronto esa persona puede que sí te esté viendo, pero no necesariamente te tienes que sentir de esa manera, ¿cierto? Porque en realidad tú no sabes lo que esa persona está pensando. A veces son las inseguridades de uno. Entonces, eso es todo lo que te digo. La otra es que también puede ser que tu persona te esté mirando y esa persona en realidad ya te está viendo, porque el oráculo te está diciendo que no tienes por qué compararte con nadie. Si esa persona se fijó en ti, es porque algo debes de tener, algo especial, ¿cierto? Y no necesariamente físico. Y si tú dices, no, pero si no es por el físico, entonces muchísimo mejor, porque entonces es algo interno, ¿no? Esa persona te quiere por quien eres. Y eso es muchísimo mejor todavía, ¿sí? Bueno, esa es la segunda opción. Vamos a comenzar con la segunda opción. Te habla acerca de falsas apariencias. ¿Sí? Te habla acerca de la parte general. Dice que no hay obstáculos que yo no pueda conquistar. Están diciendo, no hay obstáculos que yo no pueda conquistar. Sale la carta a nivel espiritual. Yo honro mi voz interna. ¿Cierto? Entonces, aquí te está diciendo, recuerda que tú no... Es como si el oráculo te estuviera diciendo que no te dejes engañar de las falsas apariencias, que dentro de tu corazón honras lo que ya tú sabes. Hay algo que tú ya sabes dentro de tu corazón. Internamente tú sabes que tú puedes lograrlo, ¿cierto? Independiente de lo que las otras personas digan, independiente de lo que parezca, independiente de que las circunstancias parezcan adversas en tu vida, independiente de lo que otros piensen, de lo que otros digan, ¿sí? Tú conoces tu valor y tú sabes que tú tienes la capacidad para hacer lo que sea que tú quieras. En el fondo tú lo sabes. Tú sabes tu valor. Entonces, no importa que otras personas traten de aparentar lo que quieren aparentar, ¿cierto? Y yo creo que esa es tu gran virtud acá, es que eres una persona que te muestras como eres en realidad, ¿cierto? Que no quieres estar dando una falsa apariencia, ni te interesa dar una falsa apariencia, ¿cierto? Entonces, te está diciendo que sigas firme y sigas fiel a lo que tú sabes dentro de tu corazón, ¿cierto?
¿ok? Y que no importa lo que parezca que está ocurriendo, ahora si estás pasando por un momento difícil en tu vida, no importa lo que esté pasando, no importa si parece que la tormenta estuviera arreciando, no importa que parezca que todo está oscuro, que no hay salida. Recuerda lo que tu alma y tu corazón te está diciendo. Tú tienes el potencial para salir de donde estás. Tú sabes que vas a salir de ahí, ¿cierto? Tú ya lo has hecho en el pasado y lo vas a volver a lograr. Vas a volver a salir de ahí. Entonces no te dejas engañar por como sea que se ven las circunstancias en este momento. Por más difícil que tú veas que en este momento se complican las cosas en tu vida, no te dejes engañar por eso, porque tú sabes que vas a salir de ahí, ¿viste? Vas a salir de ahí, vas a salir triunfadora. Y cuando eso ocurra, hazme el favor y me escribes un mensaje en el comentario, por favor, y me dices, Mystic, gracias, yo sé de lo que me estabas hablando y superé esto, ¿sí? Y regresas a mi canal y me dejas un comentario, ¿ok? Y acá te habla sobre las expectativas, ¿sí, no? Las expectativas. Yo no sé qué expectativas tienes, ese es el problema. Sí, porque es que a veces uno se deja, lo que yo te decía, a veces uno permite, digamos, como que uno mismo se deja engañar por las mismas circunstancias, porque a veces uno mismo quiere que las cosas de pronto mejoren más rápido de lo que uno quiere que como que las cosas se comiencen a mover más rápido, ¿cierto? Como que uno quiere las cosas de cierta manera, las cosas no le salen como uno quiere. Uno tiene muchas expectativas acerca de cosas, ¿cierto? Pero como no salen como yo pienso, entonces de alguna manera, me dejo como que, bueno, eso no va a salir así, eso no va a salir allá, no sé qué cuántas, pero más que todo, en realidad son como esas mismas expectativas que nosotros nos hemos puesto, ¿sí? Es como que a veces nos hemos puesto una cantidad de expectativas o digamos, de pronto tú misma quieres mostrar como una imagen de es que yo lo puedo todo, es que yo soy la dura, ¿cierto? Es que tú siempre eres la persona que de alguna manera te sientes que no puedes llorar, ¿sí? Que no puedes demostrar en realidad, digamos, o si eres una persona que cree, you know, o quizás alguna de ustedes aquí es brujita también, o de alguna manera sabe cosas, crea su intuición y esas cosas ocurren. Entonces la gente como que, nah, pero ¿cuáles? ¿Cierto? Te hace, de pronto te sabotea un poquito también por eso. Pero aquí te sale que de pronto sí me entiendes que puede que las personas te estén diciendo, y aquí lo que creo tal vez es esto, que las personas a ti te están diciendo, tú estás loca, tú, tú estás loca. ¿Cómo así que es que tú dices que tú vas a hacer esto y lo uno y lo otro, pero tú estás loca? Entonces ahí lo que te están diciendo es la gente, ¿sí? ¿No? La gente a tu alrededor, ¿sí? ¿No? O puede que las mismas circunstancias, ¿cierto? Que tú ves todo muy difícil y todos tus propios pensamientos te están diciendo, no, eso, que lo vas a lograr. Nada, eso, tú no vas a hacer eso. No, pero mira cómo están las cosas. Pero mira la economía cómo está. Pero mira cómo están las cosas. No, pero tú qué vas a lograr eso, ¿no? Ahora, no te dejes convencer, ni si es por tu propia voz que te está diciendo eso. No, aquí el espíritu te está diciendo, hazle caso a lo que tu corazón, tu espíritu dentro de tu corazón sabes. Que tú sabes que puedes conquistar lo que sea que tú te estés enfocando ahora mismo, eso que quieres conseguir, esa meta que tienes. Ay, tu espíritu te está diciendo, tú lo vas a lograr, ¿sí? Entonces no le creas a esos pensamientos malos, no le creas a los comentarios de otras personas, porque eso te puede hacer que cambies, ¿cierto? También hacer cambiar también tus decisiones, comenzar a tomar decisiones que a lo mejor de pronto sí van de hecho a hacerte fallar y justo a no poder concretar nada por causa de las habladurías o por tus propios pensamientos e inseguridades. Entonces eso sí puede cambiar ese resultado que tú estás esperando. Entonces no te dejes mover. Si tú estás segura de algo y comenzaste algo, termínalo. Si tú sabes que en tu corazón estás
luchando por algo y que en tu corazón sientes como esa seguridad, como que ese presentimiento que eso va a salir bien, caramba, no dudes de ti, ¿sí? No comiences a dudar de ti porque alguien más está dudando de ti, porque otras personas están dudando de ti, o porque esas 50.000 veces, esas voces comienzan a hablar ahí, a desanimarte. Entonces no lo hagas, porque así que aquí te dice que no te vengas, o sea, aquí te está diciendo que ten cuidado de no comportarte o de alinear tu comportamiento con valores que tú no sigues. ¿Sí? ¿Sí? Entonces por eso te están diciendo, no te dejes convencer, no importa lo que digan, no importa lo que estas personas te estén diciendo, no importa lo que esas personas estén hablando, si tú decidiste lo que tú decidiste, confía en ti, en tus sueños, en tus valores, en quien tú eres, y no vas a cambiar al último minuto tus decisiones por esta gente o por miedo, ¿cierto? O porque simplemente las circunstancias se pusieron un poco complicadas, ¿ok? No lo hagas, están diciendo que no, ¿cierto? Y aquí te dice tu divino masculino, por favor, esta persona, yo no sé si ustedes terminaron, si puede ser que esta persona y tú hayan tenido un rompimiento porque aquí esta persona te está diciendo que quiere que lo vuelvas a recibir en su vida. Y yo no sé si es que tú misma decidiste que tú ya no querías más a esta persona en tu vida y que tú dijiste, yo no voy a recibir esta persona en mi vida a menos de que cambie su manera de actuar conmigo. Ahí te están diciendo, no cambies tu decisión, ¿ok? No cambies tu decisión. Si esa persona no cambia su comportamiento, no lo recibas. No lo recibas en tu vida de nuevo. No lo recibas porque esa persona no te va a tomar en serio, ¿cierto? Entonces mantente firme en lo que crees, firme en tus valores, mucho más si esa persona te falta el respeto, si te faltó el respeto, si tú crees que no te trató de una manera justa, ¿cierto? Porque no se justifica de alguna manera uno comenzar a sentirse como que no vale, porque una persona lo hace, uno comenzar a dudar de su valor. Entonces, ten cuidado con eso, ¿sí? Ahí te están diciendo que tengas cuidado, bueno, ahora la tercera opción te habla acerca de la intuición y a nivel general te sale, hoy es un día, hoy es un regalo y yo me siento y estoy bendecida por estar aquí, ¿cierto? También te habla sobre la parte espiritual también, fíjate, y te dice que tú eres una inspiración para los demás. Mira qué hermoso, eres una inspiración para los demás. Y eres una persona agradecida por el momento, ¿cierto? Agradeces el momento y eres una persona que te sientes, ¿cierto? Muy bendecida por estar en este momento, por disfrutar de los pequeños momentos de la vida, las pequeñas cosas de la vida y eso es muy, muy bonito, ¿sabes? Porque pocas personas son agradecidas y siempre andan maldiciendo su vida, andan quejándose de todo y llenando con su energía negativa todo de oscuridad. Es una tristeza, pero la mayoría de personas no nos llenan con su alegría, sino que están llenando el espacio y tu casa con oscuridad todo el tiempo, tirándote basura, ¿cierto? En tu templo sagrado, en tu casa, en tu mente. Entonces, y mira qué tremendo. Aquí te habla acerca, en la parte emocional, de discusiones. Sí, así ahí te tienes que tener cuidado con eso.
¿cierto? Porque me parece que esas discusiones no son causadas por ti y estas personas, o que sea, ya sea tu divino masculino también puede ser, que son personas que de alguna manera estas personas te inestabilizan emocionalmente, entonces tener cuidado con eso porque te dice que es tiempo para tener una conversación de corazón a corazón y hablar con tu pareja. Aquí sí te habla clarísimo de tu pareja y como es una cuestión de romance, en las cartas del romance, te habla acerca que, y de la parte de la sanación, donde dice que cuando alguien, digamos que cuando el comportamiento de alguien te irrita, tómalo como una oportunidad para sanar algo que no se ha resuelto dentro de ti, ¿cierto? Entonces ahí hay como una posibilidad de que haya una conversación o que cada vez que ustedes discutan o que discutas con tu pareja, esta persona, de alguna manera saca cosas, te saca el genio, ya te mueve, ¿no? Te saca el bloque. Y lo que me llama la atención es que tú eres una persona que eres una persona tranquila normalmente, pero porque esta persona te saque el bloque, ¿sí? Y ahí te está diciendo que pues que tengas cuidado, ¿no? Porque pues ahí te está hablando de que probablemente tú eres la más espiritual en la relación y que pues no te dejes mover por esta persona, ¿no? Yo sé que puede ser difícil. Ahora aquí yo no sé si es que esta persona de alguna manera, aquí esta persona te está recordando, aquí tu amado masculino, divino masculino, está recordando las comunicaciones, ¿cierto? Si ustedes salieron a algún lugar, caminaban juntos de la mano, iban a lugares, hablaban, conversaban, ¿cierto? O si esta persona es tu pareja, se está acordando de esos momentos. Incluso esta persona, si ustedes están separados, esa persona te extraña. Incluso se acuerda cuando peleaba contigo. Y aún así, a pesar de eso, tú eres una inspiración para esta persona. A pesar de las discusiones, a pesar de las peleas, a pesar de lo que fuera, esa persona te extraña. Incluso con todo y peleas. Así que te lo digo, esa persona te extraña. Y esa persona piensa que tú eres un regalo, que tú eres un regalo para él en su vida. Y probablemente él es el que causa las discusiones, ¿ok? Me parece a mí. Y esa persona te extraña, que dice aquí, yo extraño nuestras caminatas y nuestras conversaciones, ¿ok? Qué lindo. Para ti, número 3. Te dejo con eso. Y para la número 4, sale la carta de la envidia. Es una carta difícil, ¿cierto? Porque creo que todos hemos sentido envidia alguna vez, ¿cierto? Algunas veces, a veces nos hemos sentido como un poquito apocados, ¿cierto? Por otros, un poquito invisibles, tal vez, ¿cierto? Como que la otra gente se cree mucho, ¿no? Y como que ella que se cree la última Coca-Cola del desierto, ¿cierto? Y con tapa premiada y todo. Y no apenas, sí, hay gente que es muy arrogante y no te lo niego. Y muchas veces nos hace sentir como que no valemos mucho, ¿no? Y en parte también es cierto que es nuestra propia autoestima la que está baja, ¿no? Porque aunque esas personas nos traten de esa manera, no significa que pues eso es cierto, ¿no? Nosotros tenemos que conocer nuestro propio valor y no dejar que las personas nos hagan sentir menos, ¿cierto? No importa cómo nos traten, lo que piensen o lo que digan. Independiente de todo eso, nosotros tenemos que estar seguros de nuestro valor. Y aquí de nuevo vuelvo a hablar de cuestiones de la imagen y la salud, de la salud física y de la imagen del cuerpo. Y la parte general te habla acerca de que mi mente es libre. Sí, aquí te habla acerca de una resistencia, ¿cierto? Te está hablando acerca de abrir tu mente, ¿cierto? Porque es como que tienes que permitirle a tu mente estar libre de resistencia, abrirte hacia nuevas posibilidades. Te habla acerca de la parte física, de la salud, a ver, te dice,
Mira, te hablé acerca de... Es interesante que dice que las cabezas se giran cuando yo entro a un salón o a un lugar. Es como, yo no sé si eres tú, ¿cierto? O yo no sé si es que aquí hay una, si tú eres muy atractiva físicamente y cuando entras a un lado, las personas se pueden intimidar, ¿no? Se pueden intimidar contigo, ¿ya? Y puede sentirse como que, no sé, de pronto menos, ¿no? De pronto no es tu culpa, ¿sí o no? No es tu culpa que otras personas se sientan menos, se sientan intimidadas por ti, por tu presencia, ¿no? No sé, porque mira que sale eso. Pero te dice que, ahora, si tú no crees en eso, te están diciendo que por más que tú creas que no es así, probablemente hay personas que sí se sienten intimidadas con tu presencia. Y hay personas que definitivamente piensan que tú eres una persona interesante, llamativa y una persona atractiva, aun cuando de pronto tú no lo estás viendo. Y puede que de pronto otras personas te tengan envidia. Yo no sé si de pronto hay alguna persona en particular, de pronto, eh, no sé, alguna amiga tuya o alguien de tu familia o, o incluso tu propio divino masculino que se sienta que diga, no, pues que yo soy muy feíto comparado con ella, es tan linda, todo el mundo cuando yo salgo con ella se queda viéndola y yo soy todo feíto, ¿no? Porque él se sienta feito al lado tuyo, ¿sí, no? Diga, no, pues que yo comparado con ella, que si es que ella es hermosa, yo soy feito. Sí, también puede ser eso. Ya, yo no te digo que de pronto la envidia nunca es buena sentirla, ¿no? Dicen por ahí, pero sí despertarla, eso mentiras. Pero yo creo, pero hay personas que sienten esa envidia no desde como el odio, sino como desde la misma, ¿cierto? Como desde la misma escasez, ¿no? Como de la misma pobreza de pensamiento, ¿cierto? Es triste. Y mira, aquí te sale en la parte emocional, eh, amor nuevo, mira, te sale amor nuevo. Dice que hay alguien en el horizonte quien está viniendo a tu vida y te habla acerca de alguien que es feroz, o sea, que es valiente. Dice, yo tengo el espíritu de un guerrero y bueno, yo no sé si será que a lo mejor la persona que a ti te gusta de pronto es muy atractiva y no sé, porque fíjate que a lo mejor aquí te están diciendo que tienes que abrirte a una posibilidad nueva y nuevo amor, mira, te sale un nuevo amor y te está diciendo que tienes que ser valiente, ¿cierto? No sé si es que tú te sientes un poquito como de pronto apocada. Puede ser que esta persona, si no la conoces, va a ser una persona que es físicamente muy atractiva a los demás. Y puede ser que a lo mejor a ti te cueste un trabajito darle una oportunidad porque puede que tú te sientas insegura, ¿no? Ahí te están advirtiendo, eso también puede pasar, ¿no? Entonces están diciendo a ver, te están diciendo que sí, porque eso es como para ti un reto. Es un reto el hecho que este nuevo amor es tan good looking, es una persona muy atractiva que de pronto a ti diga, no, pero es que esa persona es demasiado guapa. No, pues es que siempre está llamando la atención de todo el mundo. No, eso sí, ni para qué le pongo atención porque eso sí, tal vez la inseguridad, ¿no? Sí, mira, aquí te están diciendo, definitivamente si tú, no sé si ya conociste a esa persona o si la vas a conocer, a ti te están diciendo una de dos, ya sea que tu divino masculino sienta que tú le estás cerrando la puerta, ¿cierto? Y parece que es que le está cerrando la puerta por eso, porque no, esta persona es una persona demasiado guapa, ¿cierto? Tal vez por tu propia inseguridad, no, esta persona es una persona demasiado guapa.
¿ya? Y estás de alguna manera resistiéndote a esta persona, no sé por qué, o ahora puede ser que él mismo, este divino masculino, piense que tú seas muy atractiva, muy linda, y de alguna manera esté tratando de no, o sea, de no dejarte entrar, de no darte una oportunidad contigo por la inseguridad, ¿cierto? Esa persona pronto físicamente no se siente tan atractiva, ¿cierto? Esa persona no se siente guapa. Entonces, claro, el hecho de que tú seas guapa o viceversa despierta mucha inseguridad. Bueno, ahí te sale eso. Y vamos a terminar con un mensajito de... Ah, no, mira, aquí está. De hecho, yo pensé que ya, no, ya lo saqué. Mira, te habla de la misión. Voy a leerte un poquito para los que hasta aquí llegaron. En la cartita número 7 sale un mensajito para los que se quedaron acá hasta el último minutito. Gracias por ello. Y si te agradó hasta aquí, darle un like o suscríbete o déjame un mensajito. Sería lindo saber de ti. Bueno, número 7 te habla de la misión y te habla de lo siguiente. Dice, estos acontecimientos tienen que ver con tu propósito vital y con la conexión con tus talentos y potencialidades. Eres inmenso, mucho más de lo que crees ser. Y tu talento es necesario. Regálaselo al mundo. El mundo espera que compartas tu luz. Permítete brillar, no tengas miedo a hacer algo diferente, a romper moldes, a hacer algo que no has hecho antes. No permitas que tonterías como la experiencia, el dinero y los títulos te alejen de tus sueños. ¿Okay? Mira, y casi toda la tirada se enfocó en esa cuestión de la inseguridad en algún aspecto. Entonces, por algo es, si no permitas que nada de eso se interponga en tu camino a realizar eso que tú tanto quieres. Bueno, dice, llevas muchas vidas preparándote para esto, lo que ha de ser para ti será para ti. Ese divino masculino, ese trabajo que tú quieres, ese proyecto que tú quieres, ese cuerpo atlético que tú quieres. Bueno, no sé, ¿cierto? No, pues aquí te dice que la vida desplegará su magia, solo has de permitirlo, de modo que afianza tus fuerzas y expresa aquello que tienes en el corazón. Tu contribución es muy importante y tocará vidas. Es tu forma de expresar el amor a través de tu trabajo y has de hacerlo. No tengas miedo, no titubees, siente en tu corazón qué quieres, qué deseas, qué hace a tu corazón cantar y ponlo en marcha. Aunque desafíe lo preestablecido, desafíe la lógica racional, la vida no es racional, recuerda. La vida es un universo cuántico de infinitas posibilidades. Entonces se dice que lo permitas, que sueñes en grande, ¿cierto? Que no hay nada que no puedas ser o no puedas hacer. Número 2, si me estás escuchando, no hay obstáculos que yo no pueda conquistar. Número 2, mira, para ti número 2, ojalá estés escuchando. Ahí te lo vuelven a corroborar, ¿cierto? Eres un genio, eres inmenso, adelante, crea y ponen, ¿cierto?, en marcha el trabajo de tus sueños. Es sentido de tu existencia, tu propósito y la llave de tu felicidad. No puedes dejarlo pasar. Puede ser que la situación o la persona por la que estás preguntando estén directamente relacionadas con tu misión y supongan una oportunidad para ti. Muchas gracias a aquellos que se quedaron hasta este momento. Se despide ustedes, Mystic. Espero volver a tenerles de nuevo por aquí. Bye.